En este vídeo vamos a crear nuestro primer sintetizador más sencillo en Max. Para ello vamos a utilizar un oscilador sinusoidal. Por defecto lo voy a poner a 440 Hz. Y para escuchar cómo suena, en primer lugar vamos a usar un objeto que sirve para controlar el volumen. Es live.gain, donde además de controlar el volumen, subiendo y bajando este potenciómetro, puedo visualizar el volumen que tiene. Hay más objetos en Max para manejar el volumen, pero este es bastante práctico. Como empieza con la palabra live, pues viene de elementos que se utilizaban inicialmente para Ableton Live. Y por último, voy a crear una salida de audio para poder escuchar el audio. Pues, el- este, este, este Este control de volumen de audio tiene dos salidas y dos entradas que me servirían para un trabajo en estéreo, pero en este caso, como el trabajo va a ser mono, pues conecto la salida del cycle a las dos entradas. He bajado el volumen por si acaso, que es buen hábito, para no tener sustos con volúmenes demasiado fuertes. Y de esta forma podemos escuchar una onda sinusoidal. Si quiero cambiar la frecuencia, pues simplemente tengo que añadir aquí un número. Puedo escribir dentro y cambiándolo puedo variar la frecuencia del oscilador y escuchar distintas alturas. Si quiero cambiar la amplitud, bueno, en este caso puedo cambiar en el volumen, pero es muy útil para aprender que se puede modificar multiplicando la señal por un número. Voy a poner como valor por defecto 1, que no afecta a la intensidad de la señal, y voy a multiplicarla pues, por un número decimal, el que yo quiera. Por defecto va a ser 1. Si son valores menores que 1, pues la amplitud de la señal va a ir disminuyendo. Para que sea visible, voy a poner dos scope. Aquí vamos a ver la señal con toda su amplitud, ya que no estoy modificando su amplitud. Y justo debajo vamos a ver la señal después de que la esté multiplicando por otro número. Con valores mayores que 1 voy a amplificar la señal por encima de su volumen. Con valores menores que 1 pues va a disminuir la intensidad de la señal, porque va a disminuir su amplitud. Ahora está solo en el auricular izquierdo. Ahora ya están los dos. Y veis que al disminuir este factor, la amplitud disminuye. La amplitud es la distancia que hay entre el centro de la onda y el pico máximo. Y como aquí estoy multiplicando todos los valores que salen de esta onda sinusoidal lo que hace es generar, pues en mi caso, 48.000 valores por segundo, dibujando una forma de onda sinusoidal que está oscilando pues, 339 veces cada segundo. Son valores que oscilan entre 1, que es el máximo, y -1, que es el mínimo. Si los multiplico por valores menores que 1, pues esos valores se reducen a un ámbito más pequeño, disminuyendo la amplitud. De esta forma tengo aquí un control de la frecuencia y aquí un control de la amplitud, como un pequeño theremin. Podría utilizar, por ejemplo, eh, el teclado que existe en Max, ¿vale? Kslider, para como pues interfaz un poco del sintetizador. Para ello, Kslider saca valores MIDI. Por esta salida sale la nota MIDI. En Max hay un objeto que convierte las notas MIDI en frecuencia, que es
TF, MIDI to frequency, y esto, cada nota que pulso lo convierte en frecuencia. Existe el objeto contrario que convierte frecuencia en nota MIDI. Y por otro lado, tengo aquí el velocity, que pues lo quiero convertir en amplitud. Entonces, como el velocity son valores entre 0 y 127, y aquí pues la amplitud va a ir prácticamente entre 0 y 1, porque en 1 ya tengo el máximo de volumen. Si divido entre 127, los valores que salgan entre 0 y 127 pues van a estar entre 0 y 1. Es muy importante fijarse que he puesto un punto después del 127. ¿Por qué? Si no lo pongo, al hacer la división de los valores que salen, hace una división con números enteros y no decimales. Entonces, solo voy a tener dos posibles resultados, que es el 0 o el 1. Mientras que cuando tengo decimales, al conservar los decimales de la división, pues puedo tener más valores. Voy a poner aquí también de decimales. Sí, luego aquí más abajo, pues 0,087. En números decimales, pues es el 11 entre 127 es 0,087, pero 11 entre 127 en números enteros es 0, con el resto que sea. Si toco más fuerte, pues ya el valor de velocity es 103, aquí es 0,811 y aquí sigue siendo 0. Solo va a ser 1 cuando pulse 127, que es 1. Es muy importante cuando quiero trabajar con números decimales que ponga el argumento al lado de la operación con un decimal. Si no pongo ningún argumento en la operación, por defecto va a trabajar con números enteros. Conectando esto, ya puedo tocar mi sintetizador, donde tengo un control de notas y además de intensidad. Si toco abajo van a sonar piano. Si toco arriba. Tengo ya un pequeño sintetizador muy sencillo. Podría decidir pues tener otro tipo de interfaz distinta, por ejemplo, utilizando unos sliders. Un slider es un objeto de este tipo, ¿vale? Donde pues puedo subir y bajar esta barra. El slider está preparado también para MIDI, con lo que por defecto sus valores oscilan entre 0 y 127. Puedo abrir el inspector y activar esta casilla de aquí para que saque números decimales y tener más posibles valores intermedios. De esta forma podría conectar un slider para la altura MIDI y otro slider para la intensidad. Si el slider de la intensidad lo pongo en vertical y este slider que es para la nota MIDI lo pongo en horizontal, tendría una especie de theremin donde, como esto me está sacando números decimales, sería buena idea poner aquí un número decimal, porque si no, al tener un número entero, me está truncando y quitando los decimales. Todos estos valores decimales que me aparecen en la frecuencia, pues los estaba truncando por tener un número entero en vez de uno decimal. Cuando sube y baja la amplitud, se escuchan unos pequeños clics que son distorsiones, porque hay saltos escalonados y discretos de amplitud que veremos más adelante cómo evitarlos. Por último, sería muy interesante tener en un mismo control estos dos parámetros.
uno que en horizontal me cambie la altura y en vertical la amplitud, de forma que yo con el cursor del ratón, simplemente pulsando y moviendo, pueda hacer que suene más agudo, más grave, más fuerte o más piano, cosa que ahora mismo no puedo hacer, ya que tengo dos sliders separados. Para ello, pues puedo usar este Pict Slider, que es exactamente eso. Es un cuadrado donde pues voy a tener los valores horizontales y verticales de la posición de este cursor. Estas son las dos salidas que tiene. Si me muevo en horizontal, tengo el primer valor entre 0 y 127. Si me muevo en vertical, el segundo valor, tal cual he puesto yo estos sliders, de forma que podría o bien conectar la primera salida a este slider y la segunda a este para visualizar dónde está, vertical y en horizontal. O puedo evitar estos dos sliders y conectarlo directamente a donde estaban conectados. De forma que ya tiene un control de la altura horizontal y de la intensidad vertical. Y ya tendría un pequeño sintetizador con una pequeña interfaz gráfica con la que puedo jugar un poco.